¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a platicar un poquito acerca de la alabanza. Hemos estado hablando de la perfecta alabanza. Este es ya el segundo audio podcast que hablamos de la alabanza, y la última vez platicábamos de la figura del niño o del pequeño en la alabanza. En segunda de Crónicas 20:22 nos habla que el Señor estableció su alabanza perfecta en dos pilares, que es los pequeños y los lactantes. Cuando platicamos un poquito acerca de los lactantes, tendríamos que ver exactamente cuál es el funcionamiento de la lactancia misma para que podamos ver a qué se refería el Señor cuando lo dice. Obviamente no es literal, ¿verdad? Sino que simplemente es una figura. Y entonces vamos a ver una de las cosas que la lactancia tiene. Yo tengo, por ejemplo, un hijo de 1 mes y soy padre de 3, entonces yo lo he podido vivir, ¿verdad? He podido vivir en carne propia cómo se maneja la lactancia con mis hijos, ¿verdad? Y mi esposa me explicaba algunas cosas y todavía se siente aún mejor entender los misterios aquí en la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas de que tenemos que entender que a la hora que lactante por primera vez va a experimentar esto de la lactancia, por primera vez va a estar reconectado con su madre, es exactamente esto, una reconexión de donde viene el bebé. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:7 nos dice: acuérdate de los tiempos antiguos, o acuérdate del pasado, dicen otras versiones. Considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Entonces vemos cómo uno, si lo lee en español, pues es un texto que uno dice, bueno, hay que acordarse del pasado, ¿verdad? Pero en el original ese tiempos antiguos o pasado nos habla de Olam, ¿verdad? Que si usted en el hebreo, por ejemplo, Olam es eternidad, nos habla de un pasado eterno. Entonces, entendiendo un poquito lo que dice este verso, es que nosotros tenemos que recordar nuestro pasado eterno. Tenemos que volver en sí muchas veces y entender que tenemos una comisión, un trabajo existencial en el Señor. Y por ejemplo, el hijo pródigo entiende su propósito en casa, que era servir en la casa del Señor. Una vez vuelve en sí. Vemos, por ejemplo, un Moisés que dice que niega ser hijo, niega llamarse hijo de la hija del faraón. Es decir, que descubren su oficio existencial. Por ejemplo, vemos a José, que José significa el que añade. Es decir, que el padre había visto que en él había un primogénito, porque el primogénito es exactamente eso, ¿verdad? El que tiene su parte, pero tiene una segunda parte, la doble porción, no para acumular, sino que para compartir. Entonces, cuando José, al final de todo lo que pasa, pues entiende que él tiene que proveer para su familia su propósito existencial, su eternidad, ¿verdad? Él recuerda se activa su nombre profético, su nombre existencial, su comisión, su trabajo, su oficio, y es ahí cuando esto da mucho sentido. Es decir, que en la alabanza tenemos que reconectarnos de dónde venimos. Es como el niño que vuelve a reconectarse con su madre una vez ha salido de su vientre. De la misma manera, nosotros nos reconectamos con el Señor en medio de la alabanza. Esta es la primera, es la reconexión eterna. La segunda es, por ejemplo, vemos a un bebé que me gustaba mucho cómo trabaja de perfecto el cuerpo humano y cómo trabaja esto de la lactancia. Antes que el bebé llore, o en el momento del llanto del bebé, ya hay leche materna fabricándose en los senos de la madre. Es excelente esto porque en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es exactamente cuando se escucha el clamor de un adorador o el clamor de alguien que entiende la alabanza. Nuestro clamor tiene que saber que mientras que ustedes y yo clamamos al Señor, ya hay una provisión del cielo que se está haciendo para nosotros. Vemos, por ejemplo, en Ismael, que Ismael significa Dios oirá, ¿verdad? Y me gusta mucho porque obviamente si escucha a Abraham en el momento que le ponen un nombre, pero su
Su oficio existencial se escucha cuando está muriendo en el desierto. Hubo un clamor de Ismael que Dios oyó, y ustedes lo pueden ver en la palabra, que pues él sobrevive porque hay una provisión del cielo para él. Así que una de las cosas que yo veo es que hay un clamor con provisión. Al igual que en la lactancia, cuando hay un llanto de un bebé, nosotros también en la alabanza hay un clamor con provisión. Otra de las cosas que, preguntando un poquito acerca de cómo es esta fabricación de leche, o es esta fabricación de provisión del nene o de provisión del bebé, vemos que la materia prima de la leche es la sangre de la madre. Y por ejemplo, en 1 Pedro nos habla, 1 Pedro 1:18 dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, pero aquí nos habla del factor sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, a la hora de hacer un sacrificio de alabanza, como la palabra nos dice, ¿verdad? Que sea olor fragante ante el Señor. Vemos una diferencia en Caín y Abel, ¿verdad? Que seguramente ya lo han escuchado, pero me llama mucho la atención que una de las diferencias de Caín y Abel en su sacrificio es que una era con derramamiento de sangre, la de Abel, y Caín pues sin derramamiento de sangre. Entonces vemos que cuando muchas veces el factor sangre se nos olvida en nuestra alabanza. Recordemos que la alabanza no solamente es el momento donde estás cantándole al Señor, sino que sos un adorador, sos alguien que alaba en el momento que caminas conforme a Él, ¿verdad? Un espíritu, un régimen de vida. Tal vez régimen es un estilo de vida. Régimen se escucha muy como coercitivo, ¿verdad? Pero es un estilo de vida de alguien que quiere agradar al Señor. Y muchas veces se nos olvida este factor sangre. ¿Cuál es el factor sangre? Vamos a tratar de explicar esto. Tener presente que el estandarte de nuestra salvación fue amor, fue sacrificio. Cuando nosotros cuando tenemos presente o traemos siempre esa idea del sacrificio de nuestro Señor, hacemos las cosas con suma pasión. Por ejemplo, si yo vengo a cantarle al Señor, o me va a tocar predicar en alguna iglesia o predicar en mi casa, pero tengo el factor sangre en mi prédica, si mi prédica está, manchada con sangre, va a ser una prédica súper con una pasión extrema, porque pues estoy recordando que fui rescatado aún sin merecerlo. Entonces yo creo que nuestro sacrificio de alabanza debe ser siempre interpretado, siempre basado más que todo en que nuestra materia prima de nuestro sacrificio, de nuestra alabanza, sea la sangre o el sacrificio del Señor. Que nuestra prédica, nuestro servicio en la iglesia, la forma con la que caminas, pues tengamos siempre en mente, en nuestro corazón, y tomar en cuenta que debe de estar manchado con sangre. Imagínense ustedes que muchas veces venimos a servir al Señor sin recordar, o es tan fácil tener un servicio mediocre cuando se nos olvida el sacrificio de nuestro Señor, o cuando se nos olvida la oportunidad preciosa que recibimos por parte de Él de vivir conforme a Él, tener una nueva oportunidad. Entonces yo creo que cuando quitamos el factor sangre, quitamos la materia prima de la sangre, quitamos la materia prima del sacrificio, pues podemos tender a ser cristianos mediocres, ¿verdad? Seguramente. Otra de las cosas es que cuando el bebé, y con esta termino, está a punto de comenzar este alimento de la lactancia, decía ahí un escrito que estaba leyendo, donde explicaba un poquito, es que ellos toman un salto de fe a la hora de comenzar a alimentarse, porque se quedan sin aliento, pero esperando recibir aliento por parte de su madre. Hay 3 tipos de aliento en la palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla de un aliento de la bestia, la imagen de la bestia, Apocalipsis 13:15, pero en Eclesiastés nos habla de un aliento animal, ¿verdad? Un espíritu animal. Y obviamente en Génesis, ¿verdad? Nos está hablando de cómo el Señor nos dio vida con un aliento de vida, ¿verdad? Obviamente dice la palabra, el ruaj de Dios, que es un soplo divino. Recordemos que a pesar de ser huesos secos, con un soplo divino podemos volver a la vida. Ahora, ¿por qué estos tres alientos, verdad? Yo creo que nosotros tenemos que renunciar a ese aliento con el que venimos, esperando en Dios,
recibir el aliento de vida de nuestro Señor, para que todo lo que pueda estar sin vida, pueda estar seco, pueda estar enfermo, pueda volver a retornar y volver a tener forma en nuestra vida. Así que yo creo que una de las cosas excelentes de estas dos figuras es que, investigando un poquito nada más, seguramente van a haber muchos misterios en esto de los lactantes, pero solamente viendo unos 3-4 puntos entendemos lo fascinante que puede ser la alabanza o el misterio espiritual que tiene la alabanza. Así que platicamos un poquito acerca de Segunda de Crónicas 20:22, de Salmos 8:2, donde nos habla de la alabanza pura o de los estandartes que tiene el Señor, de esas dos bases y figuras hermosas de la alabanza donde el Señor la estableció. Así que esto fue la perfecta alabanza y hablamos esta ocasión de los lactantes. Esto fue Real Jesus. Un abrazo. Dios les bendiga.